¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de su programa de entrevistas empresariales en Súmate al Éxito. Hoy estamos con el licenciado Kenny Ventura Guerrero. Él es administrador de empresas, pero también se ha especializado en marketing, ¿sí? Y es gerente, es CEO, fundador de Freelance Consulting, una empresa que se dedica a brindar servicios especializados de marketing para colegios. Precisamente con él vamos a tocar en esta edición de entrevistas empresariales un tema de lo más interesante, tanto por su impacto en el sector empresarial como por su impacto social. Y se trata de el marketing en el Perú. Con él conoceremos más acerca de esta actividad. ¿Cómo estás, Kenny? Bienvenido a Entrevistas Empresariales. Muy bien, Luis Enrique. Muchas gracias por la invitación. Contento de estar aquí. Excelente. Bueno, queridos amigos, Kenny es un experto en el tema de las estrategias de marketing para instituciones educativas. Por favor, comparte con el público un poco acerca de qué hacen ustedes en Freelance Consulting. Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, en Freelance Consulting nosotros en realidad tenemos dos divisiones, una que es marketing para MIPYMES y otra para colegios, que es, digamos, el grueso de nuestro enfoque. En lo que hacemos, lo que hacemos en marketing para colegios es justamente mostrar, difundir la propuesta de valor de las escuelas de tal manera que puedan generar un mejor impacto en su comunidad, ¿ok? Obviamente, si lo vemos desde el punto de vista comercial, tiene que ver con el tema de la fidelización de estudiantes y la captación de nuevos estudiantes, ¿no? Siendo el objetivo de las escuelas, en realidad, más allá de la fidelización, la captación, es el crecimiento sostenido en el tiempo. Entonces, en ello nosotros trabajamos mucho para ayudarlos, ¿ok? Y también para tener una mejor valoración por parte de la comunidad, que va de la mano. El tema de la valoración, queridos amigos, por parte de la comunidad es súper importante. Totalmente. Repito, por el efecto que tiene en la sociedad. Así es. Una institución educativa, ¿sí? ¿Cuánto tiempo tienen ustedes en el mercado? ¿Cuál es la trayectoria? ¿Qué trabajos han realizado, Kenny? Claro, bueno, nosotros ya tenemos más o menos 8 años, pero empezamos a título personal. Empecé este modelo de negocio porque me pareció muy interesante el tema del sector educativo. Y que trasladar justamente este enfoque del marketing, la publicidad comercial, bajo un marco ético, ¿no? Para apoyar a las escuelas que necesitaban crecer, que a veces el tema de los recursos, honestamente, ¿no? Eran bastante limitados para las escuelas. Entonces, de pronto no podrían soportar un equipo completamente del marketing, no, en planilla, por decirlo lo más práctico posible. Entonces, de manera tercerizada, podríamos ofrecerle a muchas escuelas que de pronto no tienen el recurso suficiente para poder crecer, ¿no? E insisto, no solamente desde el punto de vista comercial, sino crecer como institución, entendiendo que una escuela tiene un lado humanista, ¿no? Que es integral, que es entender que hay que mostrar mucho de lo que saben los especialistas en pedagogía, la parte cognitiva, pero también la parte de la ética y la transparencia. Claro que y sí. Bajo ese enfoque nosotros trabajamos siempre. Excelente. Entrando un poco en el tema del marketing en el Perú, Kenny, como experto, ¿no? ¿Cómo empezar a entender lo que es el marketing educativo? ¿Sí? Lo que es el marketing educativo y cómo se viene aplicando y desarrollando en el campo de las instituciones educativas aquí en nuestro país. Yo siento que todavía hay mucho campo por desarrollar, ¿ok? Lamentablemente, insisto nuevamente, por el tema de los recursos, que a veces son limitados para muchas escuelas, trabajan el tema de la publicidad de manera empírica. ¿Ok? ¿No? Y se entiende a veces la escasez de los recursos, es decir, nos apoyamos por lo general, ¿qué pasa? Nos apoyamos en el profesor Tice, ¿no? El de cómputo informática para que de pronto nos haga una pieza gráfica, ¿no? Y entonces todo lo bonito y tratamos de exponerlo lo más bonito que se vea, sin entender que realmente tenemos las bases para ofrecer mucho lo que se dice. Al que quiero llegar, por ejemplo, ¿no? Hay mucha carencia en el sentido de la parte profesional, pero también desde el punto de vista de la parte ética. Más aún cuando hablamos en las campañas de admisión para atraer nuevos estudiantes, ¿no? Ocurre que muchas escuelas dicen mucho más de lo que realmente pueden ofrecer. Tal vez es su desesperación de captar estudiantes, de cubrir la capacidad instalada en aulas, el aforo, y al verse con poco alumnado lo que hacen es un poco estirar un poco lo que realmente puede ofrecer la escuela. Es decir, se genera una brecha muy grande entre lo que realmente tiene la escuela y lo que dice tener. Y cuando generamos esa brecha muy larga, generamos mucha expectativa, ¿no? E incluso engañamos a la comunidad, a los futuros padres de familia que podrían ser nuestros clientes. Y eso está en contra de un principio básico que es la transparencia y la ética y el buen proceder.
Entonces, las escuelas, si lo vemos desde ese punto de vista, no está bien que hagan ello. ¿Por qué? Porque no solamente una educación forma buenos estudiantes, sino también buenos ciudadanos. Si nosotros como escuelas no somos capaces de ser transparentes, ¿no? Muy difícil que estos chicos puedan realmente aprender, y la percepción que se genera en la comunidad sobre nuestra escuela es muy mala. Porque digamos que en la desesperación, pues decimos cualquier cosa, por decir. Tenemos unas últimas laptops. Cuando llega el padre de familia exagerando, encuentra una Pentium 2. Pero el papá ya matriculó, ¿no? Porque ya estábamos en febrero y ya no había más vacantes en otra escuela. Lo matriculó. Entonces la escuela dirá, bueno, ya cumplimos y cubrimos la capacidad instalada, al menos a un 60%. Claro, pero ese padre en la vida va a continuar el segundo año. Y la rentabilidad en las escuelas no está en un periodo escolar, está en la etapa escolar del estudiante, que pueden ser de 12 a 15 años. Correcto. Entonces, si un padre tiene una mala experiencia porque en principio siente que lo engañaron, porque ocurre, obviamente no va a continuar. Y lo peor que puede ocurrir es que este padre va, digamos, por no decir una palabra fuera de tono, pero lo que va es dar malas recomendaciones a su comunidad, a sus referidos. Y en educación, en el sector educativo, el medio publicitario más efectivo, que de pronto no tiene mucho alcance, pero es más efectivo, son las recomendaciones. Entonces, hay mucho por trabajar en los colegios. El marketing en el colegio no es una cuestión de hacer una bonita pieza gráfica publicitaria. Tiene que haber mucha esencia, se tiene que conocer un poco de metodología, de principios cognitivos, de pilares educativos, incluso de procesos administrativos como el PCI, entre otros. Hay que entenderlo. Porque, digamos, pueden haber muchas agencias de marketing destinadas al sector educativo porque lo ven como un sentido de oportunidad y está bien. El tema es cuando, desde el punto de vista de las capacidades que debe tener realmente una agencia de marketing para entender colegios, no están preparados. Porque Luis Enrique, vender educación, entre comillas vender, educación no es como vender un celular, pues. Es algo muy sagrado para las familias y sobre todo para la sociedad. Eso quería preguntarte, Kenny. Exacto, mira, lo tenía ya aquí anotado. A lo largo de tu experiencia, ¿sí? Yo me imagino que has podido detectar claramente qué es lo que buscan los promotores educativos, o sea, valga decir, los empresarios que invierten en colegios, en la construcción de un colegio, ¿no? Entonces, quisiera que por favor me digas qué es lo que buscan los empresarios, los promotores educativos, pero también estoy seguro que has podido detectar qué es lo que buscan los padres. Y más importante, creo yo, qué es lo que buscan los alumnos. O sea, es un 3 en 1 esta pregunta, ¿no? Pero te pediría que así, con la misma paciencia que has tenido ahora para hacer esta respuesta, ¿no? También compartas con nosotros esto, porque creo que es muy importante, sobre todo para el público, ¿no? Primero, ¿no? El empresario no necesariamente es educador. Es educador, primero, y no necesariamente siempre va a ser lo correcto, lo ético. ¿Estamos de acuerdo? Punto número 1. Ahora, el papá, por X razones, tal vez económicas, cercanía, conveniencia, qué sé yo, va a escoger, ¿sí? Tal vez porque lo convenció la publicidad que tú, como lo has mencionado, muchas veces ofrece más de lo que realmente va a brindar, ¿sí? ¿Ya? Por no decir que está engañando, ¿no? ¿Ya? Pero el alumno, la pregunta es, ¿cuántos nosotros padres de familia, ¿no? Le hemos preguntado al alumno, hijito, ¿quieres estudiar en ese colegio? ¿No? Entonces, ¿qué necesitan? ¿Qué has podido detectar tú como necesidades de los empresarios, de los padres y de los alumnos? Claro que sí. A ver, para contextualizar, nosotros ya venimos trabajando como 8 años en diversos colegios a nivel nacional, pequeñas, medianas, grandes escuelas, y tenemos cierto respaldo para dar nuestro punto de vista, ¿ok? Obviamente no tenemos la verdad absoluta. En caso de los promotores es muy relativo porque sigue una serie de factores, pero digamos, entre heridos y muertos, como se dice de manera coloquial, si me dices un patrón más o menos, sí. Bueno, pues evidentemente la rentabilidad. Es que va a depender de dos perfiles de promotores. Aquel promotor que básicamente es un inversionista, empresario, que no conoce mucho de educación, ¿ok? Pero ve un sentido de oportunidad, obviamente, va a pensar en crecer y desde el punto de vista de rentabilidad, ¿ok? Va a pensar obviamente en la metodología, pero su prioridad es la rentabilidad definitivamente. Correcto. Y crecer a llegar a un punto a ser una franquicia, porque eso es lo que busca. No, mi humilde punto de vista. Crecer a nivel de ser franquicia, porque ahí está más aún la rentabilidad. Bajamos los costos operativos y full franquicia. ¿Franquiciamos? Vendo mi nombre. Vendo mi nombre, costos operativos muy pocos porque no tengo que invertir, otros invierten y yo estoy generando rentabilidad.
Ahora, el profesor o el promotor que ha sido formado desde el punto de vista pedagógico, ¿no? Es un docente de educación básica regular, tiene otra filosofía, ¿no? Crecer, evidentemente, pero siempre va de la mano un poco con el desarrollo educativo. Y ahí en ese equilibrio, de pronto, la parte operativa queda como que en el limbo, ¿no? Es decir, la parte del crecimiento comercial, ¿no? Es decir, si por ejemplo lo aterrizamos en un plano, yo como proveedor de servicios, el promotor, que es inversionista, entiende más la necesidad del marketing. Claro. Es que muchas veces es empresario, es negociante, es formado en gestión. Claro, y el promotor, que es un poco más educador, todavía no le da la importancia. De repente carece de las competencias de gestión. Sí, totalmente de acuerdo. Tú lo has dicho, Luis Enrique. Entonces, las prioridades son distintas, ¿no? Pero evidentemente el foco es crecer, ¿no? Pero principalmente, hoy en día, después de la pandemia, que ha sido un golpe durísimo, donde muchos clientes de nosotros, incluso principalmente los nidos, han tenido que cerrar, porque es difícil, por la virtualidad, haciendo un paréntesis, Luis Enrique, es difícil vender psicomotricidad. Correcto. Claro. No hay forma. Claro. Han tenido que cerrar. Entonces, después de la pandemia y con las tasas de morosidad, yo te podría decir en promedio que la tasa de morosidad en promedio de un colegio es el 35% siempre optimista. Entonces, ¿alta? Sí, muy alta. 5% claro, es alta. Muy alta, claro que sí. Entonces piensan en crecer, pero evidentemente lo urgente es cubrir los costos operativos. Y todos los colegios están pensando en ello por la tasa de morosidad alta que maneja. Es que también es cierto, o sea, el sector educativo no te da el respaldo, no te da las herramientas para poder defenderte. Es decir, ¿qué pasa si un niño, un padre de familia, yo conozco casos que son 3 hijos y deben de hace 2 años? No te dan las herramientas. Ok, o sea, básicamente, Kenny, en este, digamos, primer punto, que es qué busca el empresario educativo, ¿no? Es, claro, como lo has mencionado, ¿no? El que es empresario educativo busca la rentabilidad y la rentabilidad, el crecimiento, qué sé yo. Y el que es un docente que, digamos, ha incursionado en el campo empresarial, en el campo de la educación, ¿sí? Desde como ya empresario, como promotor, él tiene un matiz distinto, ¿sí? Sí. Pero el contexto es el mismo, un contexto en el que institucionalmente hay muchas carencias, estoy hablando del sector, ¿cierto? Así es. Hay muchas carencias, no hay apoyo, digamos, estatal, gubernamental, etcétera, del sector, ¿no? Y también es digamos, una muy cruda competencia, ¿sí? Sí. Entonces, bien, mira, muy interesante, realmente estamos, queridos amigos, esta información es de muy alto valor, es oro para los papás, porque creo que con esta información van a poder tomar mejores decisiones, ¿no? En relación con el colegio que vayan a escoger el próximo año cuando lleven a sus hijos, porque luego vamos a ver el tiempo, cuál es el ciclo de vida del cliente en el sector de educación, ¿sí? Así que, Kenny, te invito a que te quedes aquí en Entrevistas Empresariales. Mucho gusto. Y en el segundo bloque seguimos hablando de este tan interesante tema. Los temas legales que necesitas conocer para que tu negocio o emprendimiento crezca están aquí en Jaque Mate Jurídico de Súmate al Éxito. Derecho inmobiliario, derecho laboral, derecho civil y de familia, derecho empresarial y financiero, protección al consumidor, los mejores invitados, casos prácticos y mucho más, todos los miércoles a las 7 p.m. aquí en Jaque Mate Jurídico a través de la fanpage de Súmate al Éxito, el espacio para el profesional independiente. Queridos amigos, ¿se han preguntado ustedes si sus hijos están contentos con el colegio que escogieron? Estamos aquí en Entrevistas Empresariales con Kenny Ventura Guerrero. Él es licenciado en Administración de Empresas y también tiene maestría en Marketing Educativo, ¿no? Estamos tocando un tema de lo más interesante, el marketing educativo en el Perú. En el anterior bloque hemos visto algunas generalidades, ¿sí? de la actividad educativa a nivel de la promotoría, del empresario que quiere desarrollar esta actividad de tener un colegio, ¿sí? Ahora, Kenny, estamos analizando las necesidades, ¿sí? Y ahora, ¿qué necesidades has podido detectar tú con relación a los padres y luego a los alumnos? Ok, bueno, en relación a los padres, lo que pasa es que es un tema muy sensible. Nosotros en Freelance Consulting lo que hacemos es un estudio, por lo general, del valor percibido. ¿Okay? El estudio del valor percibido. Es importante, porque cada realidad, cada contexto, cada nivel socioeconómico es distinto. Sería muy genérico de mi parte y muy ambiguo decir, bueno, el perfil papá busca esto. Pero sí lo que le puedo dar es una recomendación general para que ustedes entiendan, colegios y padres de familia, cómo se debería aplicar en realidad, por dónde debe ir una escuela.
Cuando nosotros hacemos el estudio del valor percibido, es entender qué piensan, qué valor le dan la comunidad, el público objetivo de, digamos, determinado distrito a una escuela en particular, ¿no? Entonces, esta escuela se evalúa en diversos atributos y entre una de ellas, y es muy importante ya en el contexto comercial, ahora regresamos un poquito a la pregunta de los padres, pero es, ¿cuánto estaría dispuesto a pagar por tal escuela? Muchas escuelas lo que hacen es, bueno, cubro mi costo fijo, mi costo variable, ¿no es cierto? Me doy la vuelta alrededor de la competencia y pongo mi precio. Pero realmente ustedes se han preguntado, si ustedes le ponen, por decir, 400 soles a su pensión, ¿que el padre realmente va a pagar esos 400 soles? Pueden ocurrir dos cosas. Que el padre de familia incluso valore tanto su escuela, que si ustedes les preguntan, y nos ha pasado en estudios diversos, el padre estaría dispuesto a pagar hasta 500 soles. Pero como ustedes nunca hicieron ese estudio, están perdiendo un margen de rentabilidad de 100 soles. Correcto. Por otro lado, si ustedes, directores, ponen 400 soles, pero nunca preguntan a la comunidad, y cuando se le pregunta a la comunidad dice, bueno, yo máximo por esa escuela estaría dispuesto a pagar 300 soles. Se ve influenciado en que en la cantidad demandada, en la cantidad de nuevos estudiantes. ¿Por qué? Porque no consideran que su escuela valga tal precio. En ese mismo estudio se les pregunta, volviendo a la pregunta, valga la redundancia, Luis Enrique, no, ¿qué es lo que buscan para sus hijos, ¿no? Los papás. Así es, los papás. ¿Qué es lo que buscan para sus hijos? O sea, obviamente se da por entendido ser una escuela privada, pues que buscan calidad educativa, ¿no es cierto? Pero más allá de eso, ¿qué es lo que buscan? Hay distritos, ¿ok?, donde priorizan, y parece mentira, el tema de cómo se trabaja el bullying, que es un tema tan sensible hoy en día. Claro. Entonces, y es un gran problema de muchas escuelas, porque claro, nos centramos en la parte de la parte cognitiva que aprendan, e incluso hay muchos colegios matemáticos, ¿no? Y está bien, se respeta cada propuesta educativa, pero que son muy enfocados en matemáticas, que todo el día es números y se quedan hasta las tardes números. ¿Y dónde está la parte social, humanista del estudiante? Porque también necesita quemar etapas desde el punto de vista social, ¿no es cierto? No solamente es la parte cognitiva, ¿no? Pero entonces, claro, pero eso llama la publicidad. Eso vemos cuando los chicos del ajedrez ganan y representan al Perú y eso jala publicidad. Pero ¿dónde está la parte humanista? Entonces muchas escuelas de pronto lo que se enfocan es en resultados académicos, evaluación censal, ¿cómo van? Entonces son los mejores. Y la parte humanista, y cuando hicimos un estudio de ese tipo en algunos distritos, lo que mucho nos llamó la atención fue, yo quiero que mi hijo esté en una escuela, o me interesa una escuela que tenga buenas políticas sobre cómo manejar el bullying y que sea transparente y coherente. Así de sencillo. Y me van a disculpar el término de manera coloquial, que no me vendan humo, ¿ok? Que no me digan que sí tenemos principios cuando de pronto sale un caso muy sonado y no saben cómo manejarlo, ¿no? Y que no dan respuesta o no dan cara a los medios de comunicación, o no se reportan con el Ministerio de Educación. Entonces, muchos padres hoy en día, y podría generalizar en este caso sí, es cómo se trabaja el bullying. Porque como bien sabes, en Estados Unidos el tema del homeschooling es muy trabajado. Porque bueno, la violencia y el bullying es muy fuerte, ahí es muy marcado. Pero cuando hicimos un estudio de ese tipo, no puedo decir la escuela, muchos padres nos decían, yo estoy pensando ya en esa alternativa a homeschooling. Voy a indagar un poco más, ¿no?, cómo se trabaja a nivel institucional, a nivel marco legal, pero no me parece descabellado hoy en día. Entonces, si, digamos, podemos hacer algo generalizado, podemos responder de manera generalizada, es el tema de los valores y es el tema de más específico, cómo se trabaja el bullying. No, porque, permíteme, sí, y esto va de la mano con lo primero que habías tocado, que era cómo se concibe a sí mismo el empresario o el promotor educativo en función de los desafíos que tiene que afrontar para sacar adelante su institución. Mejor dicho, si es un promotor que solamente ve rentabilidad, yo digo, como cliente, digamos, como externo, como público en general, digo, tal vez es muy posible o muy probable que no se preocupe de repente por implementar políticas, como dices tú, transparentes, coherentes, ¿no?, anti-bullying, ¿no? Que de repente otro promotor que sí tiene esa formación más de docente, sí, por lo mismo, ¿no?, que tiene una trayectoria como educador, ¿no? O tal vez me equivoco, ¿sí? ¿Cuál es un poco la experiencia que tienes, aunque sin generalizar, no solamente por casos que has tocado, ¿no? Claro. ¿Cuál es un poco la experiencia que tienes justamente en ese sentido? ¿Cómo las instituciones educativas percibes tú que se alinean con la evolución de este mundo nuevo, post-pandemia, en el que el bullying es tema de todos los días, en
en el que hay una competencia encarnizada por captar alumnos, en el que los recursos económicos a veces son escasos, ¿no? Y no tienes el respaldo claro, y el papá está de repente, ¿no? en un laberinto en el que no sabe qué va a escoger. A ver, hay muchas situaciones, ¿no? O sea, el papá busca el bienestar hoy en día de su hijo, en todo el sentido de la palabra, ya no la parte cognitiva, sino también la parte integral humanista. Los promotores buscan el crecimiento, pero yo creo que los mejores colegios, en términos de una buena gestión, ¿no? Y con una sólida, con un sólido desarrollo en términos de la gestión ética también, una buena gestión educativa, pero apoyada en una buena gestión ética, se da, y lo he identificado, en estos colegios, ¿ok? Que tienen dos agentes un tanto distintos, lo que tú habías mencionado. El promotor con un enfoque comercial y el promotor educador. Y sí existe. Porque claro, porque sopesan, ¿ok? Claro. Porque el que tiene, y yo he trabajado en un grupo educativo más de 4 años y medio, en los que los promotores, ambos eran profesores, pero una más enmarcada en la parte filosófica educativa y el otro más en la parte educativa. Entonces cuando la promotora decía, bueno, pues vamos a desarrollar esto, un momentito, eso genera ciertos costos, vamos a ver hasta qué punto podemos manejarla. Ahora, ¿vamos a reducir costos? No, la parte enfocada en el contexto educativo decía, no vamos a reducir costos porque eso va a ir en desmedro de la calidad educativa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Encontrar un equilibrio. Y la mejor gestión, la mejor dirección es aquello que tiene esos dos agentes. Uno más enmarcado en el plano comercial y uno enmarcado más en la parte de la gestión educativa. Ok, permíteme la pregunta. Me parece excelente, ese comentario, Kenny, porque creo yo que ahí está el equilibrio saludable que se necesita para que la institución educativa pueda avanzar, ¿sí? Nosotros acá somos por empresa, entonces nos interesa que las instituciones educativas crezcan, ¿sí? Pero que haya un crecimiento saludable, ¿no? Así es. Saludable y sobre todo que se dé en consonancia con estas necesidades que tienen los padres, los alumnos, esas expectativas que no se vean defraudadas. Entonces, en ese sentido, los padres. Claro, en ese sentido, justamente, en ese sentido, Kenny, claro, si yo como padre converso de repente con el promotor, puedo detectar, ¿no?, cómo va la situación, ¿no? Pero no todos los papás van a poder conversar con los promotores, ¿no? Y entonces, es muy difícil evidenciarlo. Claro. Entonces, ¿cómo hace un padre, digamos, para poder identificar, ¿no?, en medio de toda la oferta comercial que pueda existir de publicidad, promoción, promotores, flyers, campañas en TV, por redes sociales, campañas de marketing directo al celular, etcétera, donde nos ofrecen un montón de colegios, un montón de propuestas, ¿sí? ¿Cómo podemos identificar aquellos elementos que nos puedan dejar más o menos saber o entrever, ¿sí?, que una propuesta es mejor que otra, desde esta perspectiva, ¿no?, de equilibrio, ¿no?, en lo que es eficiencia en la gestión educativa, pero también sin descuidar la parte formativa? Claro. Hay una frase muy conocida, ¿no? Del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿cierto? Entonces, en redes sociales se trabajan cosas maravillosas en términos de piezas gráficas, muy bonitas y todo. Pero el padre es responsable y hay mucha responsabilidad de los padres de familia en no dejarse simplemente llevar por una bonita pieza gráfica o un buen discurso. No, ustedes como padres tienen que acercarse a la escuela, no, entender, ok, si me dijeron esto, quiero corroborar. Si una escuela, tan sencillo como esto, si una escuela le da toda la libertad para que ustedes indaguen, exploren, in situ, ingresen al colegio, incluso entrar al baño y quiero ver cómo está el baño y todos esos detalles, parecen insignificantes pero suman. Si una escuela es abierta y les dice, por favor, tómense el espacio y recorran, bienvenido. Ese es un buen argumento como para decir, ok, es una escuela transparente. Y obviamente hay que evidenciar lo que se dice en la publicidad realmente es cierto, ¿ok? Ya son 2 puntos. Pero si una escuela cuando llego y digo, uy, casualmente no tengo la llave de tal lugar, ¿sí? Claro, es algo tan sencillo, o sea, no tenemos que ser tan metódicos o expertos en la materia, ¿ok? Y principalmente, una escuela que realmente es coherente y trabaja sobre pilares educativos enfocados como esencia de toda la organización, y cuando digo toda la organización va más allá de los docentes, es decir, todos están comprometidos y entienden la filosofía educativa. Para entender ello o reconocer eso, simplemente preguntemos a la secretaria. Disculpe, señorita, ¿cómo trabaja? Primero, ¿qué metodología aplica? ¿Y cómo la desarrolla? Si la secretaria no sabe responder o lo dice de manera muy ambigua qué metodología utiliza, ni mucho menos sabe explicar a detalle cómo se desarrolla esta metodología, ya ese es un sinsabor que les va a dejar a ustedes y que es un síntoma de que realmente no es una escuela coherente con lo que dice o lo que ofrece.
Una escuela seria, sabe lo que ofrece. Y no solamente es una cuestión que me digan, pues, no, es que no está el docente, no. Si tú eres secretaria, tienes que saberlo. Por algo estás dando informes. Y si hablamos de una institución seria, insisto, todas las áreas clave y los trabajadores clave deben entender la filosofía educativa. Entonces, yo les digo, en términos prácticos, no se dejen maravillar por lo que ven en la publicidad. O sea, de hecho, llama la atención, bien, ahora yo como padre me acerco. Hay muchas escuelas que incluso ofrecen las charlas abiertas, ¿no? Pero ustedes vayan más de lo que ellos pueden decir, porque al final yo puedo decir maravillas de quién soy, pero realmente tengo argumentos para demostrar lo que estoy diciendo, y esos argumentos in situ en la escuela ustedes tienen que encontrarlos. Excelente. Mira, Kenny, la verdad, el tema creo que da para más, así que te invitamos para una segunda parte. Creo que es muy importante tocar este tipo, ¿no? de casuística abiertamente al público, ¿no? Porque el público finalmente es el que paga, es el consumidor, ¿no? Sí. Y también está en juego la formación y la seguridad de los chicos, ¿no? Entonces, es nuestro valor, queridos amigos que ven la entrevista, nuestro mayor valor, nuestro tesoro más grande son nuestros hijos, nuestros jóvenes. Entonces, ponernos en las manos todos los días, durante muchas horas, de un personal docente o no docente que no está alineado con un proceso formativo coherente, ya que no comprende la importancia de su función desde una perspectiva, digo yo, de dar un buen servicio, ¿no? Por ejemplo, que no sepa lo mínimo indispensable para poder tener un nivel de atención hacia el cliente, que son los alumnos y los padres, adecuado, pues creo que ya es un problema, ¿sí? Ya es un problema, y creo que eso es muy frecuente, ¿no? Kenny, mira, se nos han quedado por acá algunas preguntas en relación, por ejemplo, con los tipos de publicidad, la ética, etcétera, que lo vamos a tocar en una siguiente oportunidad, ¿sí? Claro, con gusto. Pero te agradezco mucho realmente por haber estado aquí en Entrevistas Empresariales. Creo que es muy importante, repito, este tipo de temas, ¿ya? Y antes de cerrar, quiero por favor que compartas con el público dos cosas. ¿Qué servicios brindan ustedes, ¿no? Y tu información de contacto. Claro, bueno, nosotros somos una agencia de marketing especializada en escuelas. Tenemos un soporte, evidentemente, del marketing, pero también tenemos un soporte pedagógico cognitivo, es decir, nuestro equipo está formado por docentes de educación básica regular, ¿okay? Con maestría incluso en dificultades del aprendizaje. De esa manera tratamos de darle soluciones más efectivas y asertivas a los colegios. Ahora, nosotros nos pueden encontrar en el sitio web www.freelanceconsultingflc.com, lo van a ver en los rótulos inferiores seguramente, y también asimismo van a ver en los números de contacto. Excelente. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación, por haber estado aquí. Creo que nos has dejado muy buena información. Sí, bueno amigos, nos despedimos, no sin antes invitarlos a que visiten www.sumatealexito.com. Ya saben que Súmate al Éxito, queridos amigos, es el espacio para el profesional independiente. Conmigo será hasta la próxima. Nos vemos pronto.